Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Vidas Creativas. Como ya sabéis, es una iniciativa de la BASAT. Utilizamos un poco estos encuentros o entrevistas para hablar un poco del mundo de la creatividad y también de las industrias creativas, porque al fin y al cabo pues utilizamos en gran parte nuestra creatividad, ¿no? para desempeñarla en nuestras profesiones. Y nada, pues para este encuentro, bueno, yo personalmente me declaro muy fan de David Ruiz, que para quien no lo sepa, pues bueno, creo que tiene un largo historial. Es director creativo, director de arte, fundador de su estudio Ruiz Company y bueno, también tiene un gran historial de premios también que avalan su carrera y su trayectoria dentro del diseño y de la creatividad. Pero David, después de 25 años de exitosa carrera profesional, decidió tirarlo todo por la borda, nunca mejor dicho, y subirse a un barco y recorrer el mundo durante 4 años. Y bueno, pues ha vuelto vivo y de esa aventura y no solo ha vuelto, sino que has escrito un libro en el que has contado tu historia y lo más increíble de todo, ¿no? Que es que también vuelves a estar ¿no? en la escena otra vez de nuevo con tu estudio, con Ruiz Company, pero a buen seguro no será lo mismo que antes, porque seguro que, ¿no? que algo ha cambiado y bueno, estamos muy deseosos de saber en qué, ¿no? David, la primera pregunta con la que solemos empezar los encuentros es la siguiente: ¿qué es para ti una vida creativa? Pues una vida creativa para mí es la vida, es decir, pues tiene que ver con esto que decías, es decir, la capacidad como para romper las reglas, como para plantearte constantemente qué quieres hacer y no dejarte avasallar, digamos, por la rutina y por los hábitos y ser capaz en un momento determinado pues de cerrar tu estudio y largarte, ¿no? Es decir, lo pongo como ejemplo de una cosa que a mí me ha sucedido y tiene que ver con la creatividad, ¿no? Es decir, cuestionarte absolutamente todo. Cosas como, por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho mi estudio, toda la etapa que has comentado de Ruiz Company, pero también decía, pero en la vida hay más cosas, ¿no? Es decir, con lo cual esta zona de confort en la que estoy metido, que me va todo estupendo y que gano muchos premios y tal, ¿va a ser así siempre? ¿No? Es decir, cuestionarte eso, ¿no? Y de repente decir, ¿y no podría yo convertirme en un personaje de Julio Verne, por decir algo, durante una etapa de mi vida? Eso tiene que ver con una vida creativa, ¿no? Es decir, aplicar la creatividad, siempre he dicho, ¿no? No solo a nuestro trabajo, los que nos dedicamos a la creatividad, sino a tu vida, a tu propia vida. Diséñate tu propia vida en la medida, porque hay un margen, ¿no? Hay un margen y eso sería un poco una vida creativa. Y voy a leerte una cita, ¿vale? Y me gustaría saber qué significa para ti esta cita, ¿vale? Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre. ¿Qué significa para ti esta frase de Mark Twain? Yo cuando cayó en mis manos, la primera vez que la leí, la verdad es que me tocó mucho, ¿no? Porque digamos, respondía a una cosa que yo me he cuestionado siempre, que es esta idea de que cuando probablemente llegas al final de tu vida o cuando ya intuyes, ¿no? que estás hacia el final porque ya tienes una edad, ¿no? y porque ya tu cuerpo ya no responde como debería responder, etc., que quizá te puedas arrepentir, y creo que tiene que ser lo más frustrante que te puede pasar en la vida, de cosas que te hubieran gustado hacer y no has hecho.
Y no has hecho por 1000 circunstancias, por miedos, por incertidumbre, porque no has podido, porque has tenido una serie de... ¿no? Pero que de repente llegas a ese momento y dices, he aprovechado la vida, he hecho realmente todo lo que se puede hacer en esta vida, que me hubiera gustado, ¿no? Y eso es algo que a mí me inquietaba. Y cuando leí esta frase, pues obviamente yo la cogí y la pegué detrás de la mesa de trabajo. Y la tuve ahí bastante tiempo. Y la gente que trabajaba en mi estudio, pues se la miraban, porque claro, venían a hablar conmigo y la frase estaba ahí y me decían, David, algún día me iré, porque esta frase me motiva mucho, ¿no? Y al final el que se fue fui yo, ¿no? Y tengo que decir que la he cumplido literalmente, porque realmente cogí los vientos alíseos, ¿no? Toda esa metáfora, pues yo la hice literalmente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿y qué lleva, ¿no? Un poco a una persona, ¿no? En este caso tú, ¿no? a eso, ¿no? A querer convertirse, ¿no? en un personaje de una historia de aventuras, ¿no? Y romper todo, ¿no? ¿Cómo se va madurando esa locura, ¿no? Hasta que de repente un día dices, vamos Sí. a ello, ¿no? ¿Cómo se va cociendo eso? Son muchas cosas, son muchas. Una de ellas muy importante, en mi caso concreto, es que, pues tú lo has dicho antes, ¿no? Yo cuando zarpé, digamos, cuando cerré temporalmente el estudio, cumplía el 25 aniversario de Ruiz Company, ¿no? Entonces, yo quería dejar de trabajar un tiempo largo. Es decir, yo estaba en un punto que, porque soy un loco del trabajo, la mayoría lo somos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, pues nos apasiona, es casi un hobby, ¿no? Yo digo que es un hobby, ¿no? También mi trabajo. Pero llegó un momento que estaba saturado y entonces dije, tengo que desconectar del trabajo. Y ese fue uno de los grandes motivos, es decir, no tanto este viaje concreto, sino dejar de trabajar durante una época larga, ¿no? Eso fue uno. Y luego se juntaron otros, ¿no? Esta inquietud que contaba al principio, ¿no? De realmente en la vida hay más cosas, ¿no? Pues ¿por qué no probarlas o como mínimo planteárselo en hacer, ¿no? Que no te encuentres en esa situación al final de tu vida que digas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Me he pasado la vida trabajando, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Eso también. Luego hay otra cosa muy importante que es la naturaleza. Yo de alguna manera tenía ciertos remordimientos de dejar a la naturaleza como algo que no tiene nada que ver con nosotros y que está para disfrutarla 4 días al año, algo que hemos estropeado y que ahora tenemos que reparar, ¿no? De verla de esta manera, ¿no? Cuando en realidad la naturaleza somos nosotros, ¿no? Entonces, aprovecharlo, vivir en la naturaleza, ¿no? Era algo que me había leído Walden de David Thoreau y algún otro libro que me tocó mucho también en este sentido, ¿no? De experiencias en la naturaleza. Y eso también tuvo su gran peso, ¿no? A eso le sumas pues, que yo cuando cumplí 50 años me regalé atravesar el Atlántico en solitario. Eso era un sueño que yo tenía desde esos 15 años y lo hice y fue tan espectacular la experiencia que dije, tengo que hacer algo más importante todavía, ¿no? Y vas juntando un poquito todo esto y un día te das cuenta que tienes un pretexto porque el estudio cumple 25 años y dices, ¿cómo lo celebro? Cerrando en el mejor momento además, ¿no? Haciéndolo bien, ¿eh? Es decir, yo me tomé 6 meses para avisar a las 7 personas que estaban conmigo, ayudarles a que encontraran su trabajo, es decir, de irme tranquilo y libre sobre todo, porque si no me hubiera ido mal, ¿no? El viaje hubiera empezado mal, ¿no? Pero un día te das cuenta de que, y esta es la clave para mí, ¿no? Que es el punto que no todos igual somos capaces de hacer, que es de decir, ¿de qué depende que yo haga esto? Es decir, ¿dónde está el mecanismo para que yo solo que diga que sí de un paso ya me cambia todo, ¿no? Lo voy a dar. Y a partir de ahí doy el paso y hay una frase que me gusta mucho que dice que si haces cosas extraordinarias te pasarán cosas extraordinarias y fue tomar esta decisión para que empezaran a pasar cosas extraordinarias que todavía siguen, ¿no? Me fascina mucho, ¿no? Que marques como motivos principales uno, el querer saltar de esa rueda, ¿no? En la que estamos muchos metidos, ¿no? ¿no? El trabajo, ¿no? Un montón de horas, ¿no? Y sumergirte, ¿no? De lleno en una experiencia vital muy conectada a la tierra, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en unos tiempos en los que esto se tambalea, ¿no? No solo por toda la crisis climática que hay, sino también por el avance imparable de lo digital, ¿no?
Entonces, aunque tengo pensado tratar más tarde lo de lo digital, porque me gustaría abordar un poco el tema de cómo se encuentra la publicidad y la comunicación hoy en día, ¿no? Y cuál es tu visión, sí que me fascina mucho eso, ¿no? Que tomases esa decisión, ¿no? de muchas cosas que podrías hacer, ¿no? en esta experiencia, llamémosla sabática, que fuese como una reconexión vital contigo mismo, también me imagino, ¿no? Porque es algo que hiciste en solitario, no lo hiciste acompañado, y con un arraigo tan fuerte a la tierra, ¿no? Aunque sea en el mar, ¿no? Sí, Me sí. refiero a la tierra como el planeta, ¿no? Porque has vivido el mar, pero has vivido el cielo, has vivido la naturaleza, los animales, las personas, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿no? Que nos hables más sobre el peso que tuvo eso, porque ya lo del trabajo ya lo sabemos todos, ¿no? Lo que nos agobia, ¿no? Sí, Pero... pues tengo que decir que en ese momento, en el momento de tomar la decisión, eso era algo que estaba ahí, lo que he comentado de la naturaleza y todo está, pero no era el gran peso. Eso me ha cogido por sorpresa en el viaje. Es decir, sobre todo el tema de la naturaleza, ¿no? Es decir, y ahí me ha roto muchos esquemas, es decir, me ha atrapado. Es decir, ahí me he dado cuenta de lo equivocados que estamos, ¿no? De que no hemos entendido nada, de que nos hemos montado un sistema de vida absolutamente absurdo. Una cosa que estoy diciendo que es obvia y que todos hemos dicho, yo creo, en alguna ocasión, ¿no? Que el sistema este, ¿no? Absurdo de estar trabajando tantas horas al día para producir sin parar cosas que no necesitamos, ¿no? Es decir, esto que es tan absurdo, que no funciona, y no funciona no porque yo lo diga, no funciona porque está demostrado. Es decir, se supone que la gente, al menos la gente que tiene muchos bienes o mucho dinero, debería ser feliz, ¿no? O como, ya no feliz, debería estar bien, ¿no? Y está claro que está demostrado que no es así, es decir, no tiene nada que ver. A partir de un cierto estatus, la felicidad se queda en el mismo rango, ¿no? Es decir, seguramente se puede hacer un estudio y los que tienen ya mucho tienen una cantidad de problemas extra, solo hay que ver sus caras, ¿no? Entonces, todo eso, de alguna manera, bueno, pues cuando te sumerges durante tanto tiempo contigo mismo y en la naturaleza, las cosas se empiezan a poner en su sitio, ¿vale? Porque de repente empiezas a observar, y esto tiene mucho que ver con el ir solo. Es decir, cuando estás solo, sobre todo lo que aprendes, sin irlo a buscar, es a observar y a prestar atención a lo que te rodea. Y cuando entras en esta onda, todo lo que sucede no lo has vivido nunca. Es decir, te das cuenta. A mí la gente me dice, el mar es muy monótono, ¿no? Cuando te tiras 30 días sin ver tierra, ¿cómo no te aburres? A mí me parece una locura que me digan esto. Porque el mar es el sitio menos monótono del mundo. Es el sitio, dime un sitio donde el escenario en sí ya se mueva, todo, ¿no? Es decir, y la cantidad de cosas que suceden ahí, ¿no? Entonces, digamos que haces esta... Y esto no pasa de un día para el otro, sino que ha sido durante el viaje, durante el primer año y medio, que de repente un día me empecé a dar cuenta de todo esto y empiezas a sentirlo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues ha sido como... Bueno, como ya te digo, lo vivo más como un equilibrio y como poner las cosas en su sitio, es decir, jerarquizar bien qué es lo importante, ¿no? Y separarlo de lo urgente, ¿no? O sea, aprender a diferenciar entre lo que es importante, entre lo que es urgente y lo que es esencial, digamos, ¿no? Aprendes a eso, ¿no? Y eso te da un sosiego y una serenidad que no tienes normalmente metido en la rueda del hámster, ¿no? Que tú dices, Yeah. ¿no? Y David, estamos hablando de cómo va el mundo, ¿no? O de cómo vamos, ¿no? Como especie, ¿no? Pero volviendo un poco al viaje, ¿cómo se ve el mundo desde un barco, ¿no? Viajando? ¿Cómo va transformándose un poco la forma en la que nos vemos, ¿no? Como sociedad y, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Pero seguro que ese viaje ha dado ¿no? para muchos cambios, ¿no? De percepción. Sí. ¿Y cómo se ve el mundo desde cuando estás navegando, ¿no? Durante tantos años? Sí, digamos que lo que ocurre es que la percepción que ya tenemos aquí, ¿no? Pues cuando digo aquí, pues los que vivimos y trabajamos, ¿no? En la vida más rutinaria, sobre todo en las grandes urbes y todo esto, ya nos damos cuenta, pero cuando lo ves desde fuera, digamos que se amplifica todo, ¿no? Entonces, esto que decía antes un poco, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me ha parecido una locura lo de las ciudades.
cosa que me ha sucedido una cosa muy extraña que jamás me había sucedido. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la ciudad, ¿no? Y siempre he dicho que yo mientras trabaje quiero estar en el meollo, ¿no? O sea, me gusta, soy urbanita en este sentido, ¿no? Bueno, pues cuando regresé del viaje me ocurrió una cosa increíble que nunca me había pasado, porque yo soy de Barcelona y llevo pues toda mi vida viviendo la mayoría de ella en Barcelona, ¿no? Y jamás me había pasado lo que me ocurrió, pues a los pocos días de llegar me siento en una cafetería cerca de Plaza Urpinaona al aire libre, ¿no? Y de pronto me sentí absolutamente avasallado por los coches y por el ruido. Empecé a mirar y no podía entender cómo se nos ha ocurrido ponernos a vivir en viviendas digamos, que están absolutamente rodeadas de carreteras, que pasan coches, autobuses y motos las 24 horas del día haciendo ruido. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto sin darnos cuenta? Y además, ¿cómo es posible, David, me decía a mí mismo, que lleves aquí toda la vida y hasta hoy? Porque era una sensación muy fuerte, no era una reflexión, era una sensación, ¿no? Que de repente dices, no puedo, ¿cómo puedo estar aquí, ¿no? Entonces, digamos, este retiro, ¿no? Lo que te hace es darte cuenta otra vez, ¿no? Darte cuenta un poco de la realidad, ¿no? Y la realidad es esta, ¿no? O sea, que realmente este alejamiento de la naturaleza es una gran equivocación. Podríamos trabajar de la misma manera, vivir en grandes comunidades, pero es decir, lo que hacemos, las ciudades están construidas, quitamos la naturaleza, la limpiamos y ahí construimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quitamos la naturaleza? Deberíamos vivir rodeados de naturaleza, pero por una sencilla razón, porque es la esencia de la vida, somos nosotros. Entonces, pienso que también tiene mucho que ver con este descontento, digamos, que hay un poco a nivel general, ¿no? O el que la gente se cuestione tanto el sentido de la vida y estas cosas, es decir, que al final significa que mucha gente no está bien, no sabe muy bien, estas dudas existenciales, ¿no? Que no sabes muy bien qué te pasa. Estoy seguro que tiene que ver con ese desarraigo de tu propia esencia, que es la naturaleza, ¿no? Porque cuando estás con ella y durante tiempo, te das cuenta de la energía y de la fuerza y te das cuenta que eso es la vida y lo importante. Y lo otro es una locura. O sea, eso es un poco la percepción que yo he tenido, ¿no? Y ya digo, yo he vuelto y además pues, vuelvo a estar aquí metido y tal, pero tengo muy claro eso, ¿no? También me gustan vivir las experiencias y me parece una experiencia nueva todo lo que viene, ¿no? Pero me ha ocurrido eso, ¿no? Y esa es la visión que yo he ido teniendo durante el viaje, ¿no? De esta locura de aquí. Y todo esto me gustaría conectarlo con tu vuelta, es decir, cómo se deja todo, ¿no? ¿No? Es decir, ¿no? y lanzarte a un cambio tan radical, ¿no? ¿Te diseñaste de alguna forma la vuelta o dijiste, bueno, ya cuando vuelva ya veré lo que hago? ¿Cómo enfrentaste la vuelta, ¿no? Porque cuando haces un cambio tan radical, también pues no es lo mismo, ¿no? Hacer un cambio cuando tienes 20 años que cuando tienes 40, 50 o 60. Es decir, cuando tienes más edad, el barco aparentemente es más grande, ¿no? Cuando tienes 20 años tienes un velerito. Exacto. Y es más fácil virar, ¿no? Pero claro, la velocidad de crucero es más difícil de girar, ¿no? Entonces, cuando haces un cambio de estos tan fuerte, no sé, si de alguna forma tienes pensada la vuelta y no sé, ¿cómo lo gestionaste esto? Pues la verdad es que este era el tema, digamos, que me faltaba resolver antes de marcharme para irme tranquilo. O sea, lo que me preocupaba era la vuelta. Es decir, yo me decía, después de una experiencia así, ¿podrás volver a trabajar, abrir tu estudio como si nada y volverte a meter en la rueda? Es decir, ¿es posible esto? O caerás en una depresión, ¿no? O quizá llegas con toda la ilusión, pero tú ya no sirves para esto, ¿no? Porque, bueno, gente joven, ¿no? Tus clientes los has dejado, digamos, tienes mucho que perder, ¿no? Ese estudio que en ese momento está arriba de todo, a lo mejor cuando llegas es que ni se acuerdan de ti, porque en 4 años, al ritmo que va todo, pues puede suceder perfectamente, ¿no? Entonces, estos miedos, que son miedos al final, estaban ahí. Y no encontraba la manera de resolverlo. Y pensaba, tengo que tener un plan para la vuelta. Y entonces es muy absurdo el plan, yo creo que me agarré a un clavo y ardiendo al final. Pero al final lo que me di cuenta de que yo justo a la vuelta, si el viaje duraba 4 años, que era el tiempo que me había puesto, yo iba a cumplir 60 años al llegar, ¿no? O sea, hace 1 año y medio. Y me dije, pues yo a los 60 tengo que volver a abrir el estudio, como si tuviera 25 años y fuera un emprendedor, con la experiencia de 30 años trabajando, por lo tanto, ¿no? Si tienes las dos cosas buenas, ¿no? La juventud mental, ¿no? De está todo por hacer, ¿no?
y empezar a ilusionarme con cómo harías entonces tu estudio, ¿no? Es decir, con toda la experiencia que has acumulado, ¿no? Y toda la trayectoria que tienes, ¿cómo harías ahora? ¿Cómo te apetecería? Hay que decir aquí que es importantísimo, ¿eh? Y es la clave de que esto salga bien, y es que a mí me gusta mucho mi trabajo y me sigue gustando. Es decir, yo me fui por una saturación, pero digamos que he vuelto con un reset completo y estoy entusiasmado con... Es decir, sigo con ganas, porque si no es imposible la vuelta. A lo mismo es imposible, ya lo estoy convencido. Entonces lo que hice fue sencillamente ponerme este reto, ¿no? Que a la vuelta tendría que ser la etapa mejor de mi carrera. Y lo que hice es que un año antes de llegar, lo tenía ya apuntado, ¿no? Cuando llegué a Nueva Zelanda, que quedaba un año de viaje, me puse deberes, y esos deberes eran, cada semana durante unas horas yo tenía que pensar en la vuelta. Es decir, empezar a volver mentalmente desde un año antes. No me veía llegando a Barcelona después de 4 años de viaje y de un día para el otro cambiar de chip. Eso me parecía imposible. Entonces fue empezarme a ilusionar en esta idea de cómo quiero que sea mi nuevo estudio, ¿no? Cómo voy a afrontar los proyectos, con qué tipo de clientes me gustaría trabajar, qué tipo de trabajo voy a hacer. Fue empezar a ver un poco cómo estaba el panorama, digamos, a nivel internacional, porque yo por los 3 primeros años desconecté completamente, ¿no? O sea, volverme a poner un poco en el tema. Y poco a poco, durante este año, ¿no? Cuando llegué realmente, llegué con esa energía y esas ganas y esa ilusión, sobre todo, de volver a empezar, ¿no? Y bueno, me salió bastante bien, porque hasta el día de hoy todavía estoy contento, digamos. Quería preguntarte, bueno, porque hay otro plan que tuviste en paralelo a la decisión de tener claro que abrirías de nuevo Ruiz Companys, que es escribir un libro. Has narrado en un libro pues, tu experiencia vital, ¿no? Y también me gustaría saber un poquito sobre ello, ¿no? En qué momento nació esa idea, cómo la has trabajado, si durante el viaje escribiste, ¿no? El trabajo que has hecho después. De hecho, creo que tienes como un claim de que es el maldito libro, ¿no? Por fin el maldito libro cuando lo sacaste, ¿no? Tiene un porqué lo del maldito libro. Pues me gustaría saber un poco cómo fue la experiencia, ¿no? de gestación, ¿no? Pues, de este bebé, ¿no? tan bonito, que sobre todo para que perdure, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Y que no se olvide, ¿no? Tampoco. Sí, pues la verdad es que yo cuando me fui no tenía ninguna ganas ni intención de ni siquiera hacer un blog. Era un viaje para mí y conmigo y no quería para nada. Gente que me decía, ¿y por qué no puedes trabajar desde el barco? O que algún cliente te sponsorice aprovechando que... No quiero saber nada de todo esto. O sea, este no es el viaje. Precisamente el viaje es huir de todo esto, ¿no? Entonces lo que me ocurrió ya en mi primera escala que le hice en Canarias es que, ya te digo, no me apetecía ni escribir un blog. Mi familia me lo pedía, mis amigos, hombre, que así te seguiremos y tal. Tuve una experiencia muy curiosa y medio cómica en un hospital porque tuve un problema en un ojo y a raíz de ahí llegué al barco y me lo puse a escribir, ¿no? Y me divertí mucho. Y entonces pensé, es que el blog puede ser eso, ¿no? Y empecé a hacer un blog, pues posteando una vez cada mes y medio, ¿no? O sea, al final han sido muy poquitos, pero o sea, regularmente, pero poco. Y la verdad es que me divertía mucho. Y bueno, a mitad del viaje yo sabía que tenía que hacer un libro. Y luego la verdad es que lo que me ha ocurrido es que cada vez esa idea de hacer un libro era más sólida y más necesaria, en el sentido de decir, yo al final necesito empaquetar todo esto en algo, ¿no? Y hasta que no lo haga no me quedaré tranquilo, ¿no? De que eso está ahí, pumba, ¿no? Y bueno, cuando llegué tenía como un esqueleto, gracias a este blog, del libro hecho. Y luego suceden estas cosas, como decía antes, ¿no? Que te ocurren cosas extraordinarias, pues que cuando ya llevaba un montón de meses aquí, acabando el libro, ¿no? Por el último año pues he estado acabando, bueno, escribiendo el libro y acabándolo, me aparece una editorial caída del cielo, porque yo obviamente no soy escritor, pensaba editarme yo el libro, hacer 100 copias, regalar 50 e intentar vender las otras 50, o sea, no tenía ninguna pretensión, lógicamente, ¿no? Cayó una editorial del cielo, editorial Elba, y me dijo, oye, hemos seguido un poco tu blog, pásanos un manuscrito, que quizá, y bueno, lo leyeron y me dijeron que querían meterse en la aventura y publicarme el libro. Entonces ha sido un regalo impresionante, porque de repente mi libro está en las librerías, con un sello de una editorial, que no tiene nada que ver que si te lo autoeditas tú, ¿no? Y en las bibliotecas. Y las bibliotecas. Que eso enorgullece también. Las bibliotecas, exactamente. Entonces, de repente es una historia como apasionante, que me ha traído muchísima satisfacción y sí que es verdad que yo puedo decir que mi viaje lo he terminado ahora.
Cuando he terminado el libro y estoy terminando, digamos, la presentación del libro o la promoción del libro, llámalo como quieras, ahora noto que se está terminando realmente el viaje, ¿no? Hasta que no he acabado con esto, mi viaje no sentía que se hubiera terminado jamás, ¿no? Y a nivel laboral, David, ¿qué quieres que sea, ¿no? Ruiz Companys en los próximos años y qué quieres que no sea, ¿no? Con qué sueñas, ¿no? Que hacer, ¿no? En estos próximos años. De hecho, lo he analizado mucho y no cambia mucho de lo que ha sido siempre mi objetivo, mi filosofía, que tiene que ver también con lo que he dicho al principio, de que al final trabajas casi para ti. Es decir, yo quiero sentirme satisfecho con el trabajo que hago. Eso es porque es cuando estoy bien, es cuando duermo bien. Y cuando ocurre eso es cuando duermo bien. Una cosa que la he analizado durante toda mi vida. Entonces, digamos que ahora llega un momento que mi idea, ¿no? O esa ilusión que me he ido haciendo de cómo podía ser esta nueva etapa, pues tiene que ver, que también tiene que ver con la edad, ¿no? Es decir, tiene que ver con un estudio, pues mi estudio, Ruiz Companys siempre ha sido pues entre 7, 8 personas, llegamos a ser 14, ¿no? Esa es la medida un poco, ¿no? Entre 5 como mínimo y 8, ¿no? Bueno, pues ahora tengo una persona, ¿no? Tengo dos, una persona y otra en prácticas que va rotando. Por lo tanto, digamos, en nómina hay una persona y en principio esa es, como mucho tendré dos, como mucho, pero es algo que de momento no va a ser así, ¿no? Es decir, con la idea de llevar al extremo esa idea de buscar la satisfacción para hacer el trabajo lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, y esas 8 horas que siempre decimos que nos faltan para acabar un curro, ¿no? Que eso no ocurra, que eso no pase, ¿no? Es decir, trabajar para que eso no pase, concentrarme en eso. Normalmente eso es difícil de controlar cuando tienes mucho trabajo, tienes gente, eres una pequeña empresa, pues obviamente, no tienes tiempo para gestionar bien todo esto y se te va un poco de las manos, por mucho esfuerzo que hagas, ¿no? Lo que no quiero es que me pase esto, es decir, quiero intentar disfrutar del trabajo al 100%, al 100%. Luego también tengo que decir que no estoy para tonterías, en el sentido de que nunca lo he estado, pero ahora menos, en el sentido de que según qué tipo de clientes no tengo ningún problema en no trabajar para ellos, ¿no? Es decir, aunque me muera de hambre, y es así, o sea, aunque me muera de hambre. Porque todos sabemos, ¿no? Que hay clientes que ya en la reunión de briefing ya dices, no nos vamos a entender, ¿no? Porque ya ves que no, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ni con el producto ni con el sector que representan, ¿no? Es la persona. Entonces, eso no me interesa nada, es decir, en este sentido muy susceptible, porque lo que quiero es disfrutar al 100%, porque disfrutando al 100% es cuando el trabajo saldrá bien para mí. Bien para mí. Y si sale bien para mí, en principio debe ser bueno para la marca. Si no es que soy malo o me he equivocado por completo, ¿no? Pero un poco va por ahí la cosa. No tiene muchas pretensiones mi nueva etapa, significa esto, ¿no? O sea, hacer el trabajo lo mejor que pueda, ¿no? Y bueno, pues la última pregunta, David, no me quería olvidar de la gente que pueda estar escuchando esta entrevista, este encuentro, que mucha de esa gente es gente joven, que tiene toda una trayectoria por delante, ¿no? Gente que está con muchos miedos, muchas inseguridades, seguramente muchas personas influenciadas por lo que a lo mejor sus padres o el sistema les dice lo que tienen que hacer y a lo mejor con ese miedo a lo mejor quizás no están escuchando a sus sueños internos o su voz interna, ¿no? ¿Qué regalo le podríamos dar para cerrar esta entrevista a toda esta gente, ¿no? Que está arrancando sus carreras profesionales o vitales, da igual, no tiene por qué ser trabajo. Yo creo que hay una cosa fundamental que es en esta etapa, ¿no? Y que yo se la digo pues, a la gente que viene pues, a mostrar el book o que buscan trabajo y tal, y es hacer un examen, digamos, de conciencia cada uno, ¿no? Y decir, tener muy claro, porque ahora es el momento, ¿no? Cuando estás acabando de estudiar, antes de empezar a trabajar, tener muy claro a dónde quieres llegar, qué pretendes con esta profesión. Es decir, pretendo trabajar en el mejor estudio de Los Ángeles, ¿no? Haciendo la identidad corporativa de las mejores compañías aéreas del mundo, por decir algo, ¿no? Pretendo trabajar desde casa y hacer aquello como un artesano, el logotipo del restaurante de la esquina, es todo absolutamente loable, ¿eh? Lo que es importante es tenerlo claro, tener claro qué quiero hacer, porque si lo que tienes claro está más cerca de lo primero, no te cortes un pelo. Es decir, ves a por ello, no pierdas el tiempo, sobre todo. Ves a por ello desde el primer momento.
¿no? ¿Y qué significa ir a por ello? Que te lo marques aquí en la cabeza, que tengas ese rumbo clarísimo y que todo aquello que hagas de alguna manera, es decir, que todo aquello que hagas de alguna manera sirva para ir hacia allá, no te líes con otras cosas, ¿no? Entonces esto, bueno, puede parecer una utopía, pero en realidad es importantísimo, porque yo le pregunto a la gente que viene al estudio, y luego la gente que ha tenido el estudio, tíos ya de 35 años, yo les he preguntado, ¿tú qué quieres ser de mayor? Porque es que me interesa mucho saber si han hecho esa reflexión. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas teniendo tu propia empresa, tu propio estudio de diseño? ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Y qué tipo de trabajos? ¿Para qué marcas te gustaría trabajar? ¿Para Levi's? Sí, pero claro, son marcas que alguien tiene que hacer el trabajo para Levi's en el mundo. ¿Por qué no vas a ser tú? Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Digo Levi's como concepto de marca multinacional grande y muy conocida, ¿no? Es importante en este sentido no ponerte barreras y no tener miedos y ponerte retos. Cuanto más altos te los pongas, mejor, porque para bajar tenemos tiempo de sobras, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo es parar, y esto hay que hacerlo a lo largo de toda tu vida, parar algún momento cada día, un rato, mirar a tu alrededor dónde estoy, ¿no? Ser consciente de ti, ¿no? Y de hacer este tipo de reflexiones. Y poco a poco irlas trabajando. Y trazarte un plan, ya por ello, empieza a enviar books, llama, vete, o sea, muévete y ves a cumplir eso, ves a por ello. Primero te lo has de creer, obviamente, ¿no? Y pues para eso, primero has de saber qué y luego creértelo. Y a partir de ahí, a por todas. David, de verdad, ha sido un regalo tu presencia. Muchas gracias, hombre. Y tu sabiduría. Y bueno, ahí queda, de lo que es de esta etapa de tu vida, de tu viaje, ahí queda ese libro para quien quiera bucear, nunca mejor dicho, y disfrutar de lo que tú viviste, ¿no? Y también disfrutaste. Y bueno, yo me mantengo atento con tus próximas aventuras. De momento parece ser que van a ser en tierra. Sí. Y las voy a seguir atentamente porque la verdad es que es fascinante todo lo que haces, pero sobre todo la forma en la que te planteas las cosas y los retos y las aventuras, al fin y al cabo, porque vivir aquí, ¿no? Venimos aquí 4 días y hay que plantearlo como una aventura. Así que gracias por tu tiempo, de verdad, por compartirlo con todos nosotros y nada. Pues muchas gracias a ti, de verdad. O sea, te lo agradezco, me ha encantado estar aquí y bueno, y participar en esto. Muchas gracias. Genial. Pues nada, nos vemos en el próximo evento de Vidas Creativas. Hasta luego.